Últimamente, para muchas personas, Netflix es sinónimo de comedias románticas, reality shows de comida o la nueva temporada de una serie que ni siquiera te acordabas que existía. Tú pensabas que la habían cancelado. Y aunque sí hay mucho de... Bienvenida, Gia. Sí hay mucho de este contenido en dicha plataforma, pero atención, porque cada cierto tiempo esta plataforma nos sorprende con historias de una calidad y una producción indiscutibles. Obviamente, hoy hablaremos de una de esas películas que vale mucho la pena ver. Con un total bastante sorprendente de 9 nominaciones en los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, el día de hoy te daré mi opinión más sincera de esta cinta producida por Netflix llamada... Sin novedad en el frente. Cinéfilos, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y por aquí nos acompañará Gia, aunque dudo mucho que se sume otra vez, ya está muy replanada, girando sobre el teclado. Muchas gracias por acompañarme en esta crítica. Estoy segura que la mayoría de las personas que están entrando a ver este video ya tuvieron la oportunidad de verla. No se trata de una película nueva, de hecho ya tiene bastante rato en la plataforma y yo finalmente pues tuve la oportunidad de verla y claro que quería traer mi opinión. Pero para mí siempre lo más importante es leer la tuya. Así que en este vasto espacio de comentarios, por favor dime qué tal te pareció esta película e incluso compárteme si le ves alguna posibilidad de llevarse el Oscar a Mejor Película, ya sea en la categoría de Mejor Película Extranjera o en general de Mejor Película. Todos los comentarios déjalos aquí abajo que como siempre los estaré leyendo. Asimismo te invito a que te suscribas al canal de Fuera de Foco si aún no lo has hecho para poder ver más de estas críticas, noticias, entrevistas y bueno, mucho más que tenga que ver con el mundo del cine y la televisión. Vamos a ver, cuando uno piensa en una película de guerra, usualmente se nos vienen a la cabeza los mismos elementos que son combate, tragedia y una historia de amor o de heroísmo. Y es que a pesar... Ya, la cola no, mi amor. Muy descortés de tu parte. Y es que a pesar de que hemos tenido grandes películas de guerra que subrayan la crueldad, hay otras donde la aproximación a estos conflictos bélicos es más bien el escenario o el pretexto para exaltar cualidades heroicas o románticas. Es decir, hay una guerra sucediendo, pero lo que realmente está buscando el director es conmoverte a través de una historia de amor o ver cómo el héroe llega a convertirse, pues sí, en una persona que enfrentó cosas complicadas, pero que al final salió victorioso. Bueno, pues lo que hace esta película es retirar cualquier elemento que pudiera darle la más ligera sensación a la audiencia de que este es el camino del héroe o el arco de un personaje que dejará todo por su patria para más adelante ser condecorado con los más grandes honores. Sin novedad en el frente, como muy bien traducida al español su título hace referencia, va a presentarnos el vacío, la soledad y la miseria que implica la guerra. En esta historia veremos a un grupo de soldados muy jóvenes, apenas con 18 años cumplidos la mayoría de ellos, que llegan con una ilusión de precisamente formar parte de esta narrativa heroica que les ha implantado su gobierno, pero que muy pronto van a descubrir que ellos son meros peones, o ni siquiera eso, son carnaza para entretener al enemigo. Y a pesar de que la película no se detiene demasiado tiempo en ver cómo les inyectan esta ideología, sí tenemos varias escenas que nos demuestran de una manera muy sencilla el cómo precisamente el gobierno, con esta romantización del heroísmo, pues les inyecta eso en la cabeza y ellos van con una ilusión que obviamente no van a encontrar. Esta historia es liderada por el joven actor alemán Felix Kramerer, quien dibuja una transición impecable de un joven que idealiza su rol en el ejército y que rápidamente, como menciono, se confronta con la realidad. Y es que desde que pone un pie, ni siquiera pasan los días, ¿no? Desde que pone un pie en el inhóspito terreno de las trincheras estancadas, descubre que lo que lo estaba esperando no era para nada la gloria, heroísmo o victoria, sino muerte, pudrimiento y una inmensa soledad. Ahora, esta no es la primera vez que conocemos esta historia. Y por conocer esta historia no me refiero en cuanto a lo que tiene que ver con retratar la guerra en su forma más visceral. Digo, tampoco es la primera vez que lo hacemos, pero en este caso en específico me refiero a que literalmente la película está basada en un libro de 1920 escrito por Erich Maria Remarque, que ya se ha adaptado anteriormente en 2 ocasiones. La primera vez incluso le valió el Oscar a Mejor Película en su versión de 1930 y posteriormente tuvimos una cinta adaptada a televisión en los 70. Y ahora precisamente es gracias al internet y a estas plataformas de streaming que podemos tener esta película alemana al alcance.
Y de verdad, cuando tenemos este tipo de contenido y de películas buenas, es cuando uno como espectador agradece y valora el cómo podemos ampliar las narrativas y los puntos de vista al tener contenido extranjero en plataformas tan accesibles. Y es que al tratarse de una cinta alemana y no una estadounidense o una inglesa, que es usualmente como la óptica de las narrativas que tenemos, porque son las producciones que forman más parte de esta maquinaria hollywoodense o mainstream, pues al contrario, ahora con una producción alemana podemos humanizar también el otro lado. Ahora, no me refiero para nada a justificar actos monstruosos que han sido ejecutados por personas en poder, sino de la vida de personas que genuinamente eran inocentes y que fueron sacrificadas por el ego, la ambición y la lucha de poder de aquellas personas terribles. Pero bueno, no es ningún secreto que usualmente tenemos la óptica estadounidense del bando ganador, y también es interesante ver esta humanidad del otro lado, qué es lo que estaba pasando desde sus trincheras. Creo que la escena inicial de la película es una que logra enganchar rápidamente porque es sumamente concisa y original la manera en la que retratan la maquinaria de la guerra, cómo funciona un poquito como detrás de escenas. Básicamente lo que vemos es el recorrido de los uniformes de los soldados que pasan de confeccionarse para poder ser usados en la batalla, y una vez que estos soldados fallecen, pues se los retiran, los vuelven a lavar, les hacen algunos arreglitos y van para afuera otra vez para nuevos soldados que además seguramente van a enfrentar el mismo destino, y ese circuito va a continuar una y otra vez. Ahora, los uniformes como objeto inanimado terminan por ser un retrato y un símil muy frío de quienes lo van a usar, porque son soldados que ante los ojos del gobierno y las personas en poder pues también terminan funcionando como cuerpos sin alma que pueden ellos utilizar a su conveniencia y reemplazarlos por nuevos cada vez que se les antojen. Es una apertura muy bien lograda que nos anticipa a la frialdad de lo que vamos a ver a continuación, y como mencioné, una que me pareció bastante original y bien ejecutada. La producción en general de la película es bastante impecable e impresionante. La forma en la que se mueve la cámara en las escenas de guerra en conjunto con los efectos especiales y los de sonido dan como resultado una inmersión absoluta al espectador. De verdad es una lástima no haber podido ver esta película en la pantalla grande, como creo que merecía ser vista, pero bueno, la naturaleza, ¿no?, de ser producida por la plataforma de streaming pues nos limitó a verla en la televisión, la computadora o incluso en un teléfono celular. Por otro lado, en la película, cuando no se están llevando a cabo escenas de combate, voy a decirlo así para no decir acción, porque siento que es como entretenimiento. Esta película no tiene la intención de ser entretenimiento, pero cuando tenemos escenas de combate, la película realmente es bastante minimalista y tiene como objetivo retratar el cansancio, la soledad y la hambruna de la guerra. Y esto lo hace a través de escenas bastante sencillas, como el hecho de robar un ganso de una granja para después cocinarlo y compartirlo con los colegas, o tener una plática sencilla entre un par de personajes donde uno le lee una carta a otro y donde dejan entrever también la familia que tienen, ¿no?, un poco de su pasado. Y es precisamente en estos momentos donde se detiene la película a respirar, donde también nos deja ver la humanidad de estos soldados. Y es que donde nosotros pudiéramos encontrar momentos rutinarios, triviales o poco significativos, entre comillas, por si no estás viendo este video, está haciendo comillas, ellos se aferran y atesoran esos destellos de paz que les recuerdan, además, muy importante, que son más que máquinas de matar. Me queda muy claro que algunas personas podrán encontrar estos momentos o la película en general aburrida, pero a mí sí me rompieron el corazón estos momentos donde realmente podías ver cómo estaban disfrutando de algo sencillo y que realmente les recordaba por momentos su vida pasada, lo que añoran quizá llegar a salvar su vida para poder volver a tener en un futuro. Esos momentos que son súper chiquitos terminan por magnificarse emocionalmente de una forma súper interesante. Por otro lado, la película podríamos decir que va entre un constante entre estos combates y las escenas que acabo de mencionar. Pero aunque esto podría haber caído como en una fórmula o en un ir y venir simple, realmente el guión está tan bien escrito de una forma que podamos abordar el caos, la tensión y el miedo de formas diferentes, ¿no?, con diferentes tipos de acciones y escenas, esto con el propósito de subrayar la miseria de la guerra desde diferentes ángulos. En ese sentido, el guión y la ejecución es bastante dinámica. Además, así como en este enfrentamiento que existió en las trincheras entre franceses y
alemanes. Lo que realmente lograron avanzar fue mínimo, o sea, fueron años y realmente lo que avanzaron fueron mínimo, y a pesar de eso causó la muerte de millones de soldados. Así también nuestros personajes están varados en una especie de purgatorio, donde la mayoría sabe que la muerte es su destino, pero en lo que eso sucede se encuentran como en un intermedio donde estarán suspendidos en un terreno sin alma. Hasta este momento todo maravilloso, todo excelente, pero debo de recalcar que quizá para mí la parte que menos me funcionó a nivel emocional tiene que ver con las escenas de los altos mandos. Al principio es súper interesante cómo podemos ver un contraste entre los soldados que realmente están dando su vida por la patria, por el sistema, por el gobierno, y las personas en el sistema, en la patria y en el gobierno que están a gusto en sus casas con la fogata, con unos manjares. Este contraste es bastante claro e interesante, pero luego lo siguen usando una y otra vez y pierde el impacto que tuvo en una primera instancia. Pero lo que sí destaco de estas escenas, que en un punto se llegan a sentir un tanto planas, es el que dejan ver claramente el cómo al final la verdadera guerra se libera entre el ego de los líderes y el sentir la impotencia de saber que una firma puede cambiar, decidir y moldear el destino de la vida de miles y millones de personas. O sea, así lo ve uno y se da cuenta de los seres repugnantes que están enfrente de nosotros. Asimismo, es súper interesante cómo la yuxtaposición de la serenidad y la belleza de la naturaleza con la violencia y la carnicería del hombre producen un efecto demoledor. Tenemos estas escenas de los árboles que se mueven con el viento o espacios abiertos bellísimos, pero bañados de sangre con los cuerpos, y eso visualmente produce un efecto muy poderoso. Quizá, como mencioné, para algunas personas, Gia, deja de mover la luz. Quizá para algunas personas esta película solamente esté terminando de recalcar algo que ya conocíamos o que ya habíamos visto, que tiene que ver con los horrores de la guerra y el hecho de que en la vida real este tipo de situaciones no es como en una narrativa hollywoodense donde el soldado regresa a su casa corriendo a los brazos de sus hijos y su esposa con el perrito labrador ladrando y todos terminan como ahí vivieron felices para siempre. No, sabemos que la situación no es así, y hay películas que anterior a esta, incluso pues las versiones originales, lo han ejemplificado muy bien. Sin embargo, para mí este es el tipo de historias que jamás deberían dejar de ser contadas, porque es bien importante que se queden muy bien grabadas en la memoria de cada uno de nosotros. Y ahora el poder tener el acceso de esta narrativa alemana a través de plataformas de streaming me parece algo sumamente valioso. Además de que en cuestión de guión, producción, actuaciones, la película es muy buena. Antes de dar la calificación, otra película definitivamente muy buena que si esta les gustó no deben dejar de ver, porque es así, me dejó un poco traumatizada de por vida, es Ven y Mira. Ven y Mira, película visceral, cruel, fuerte, devastadora sobre los horrores de la guerra, retratado a través de personajes muy jóvenes, niños realmente, de 1985. Quizá esté en Movie, pueden buscarla en Movie, yo creo que ahí es probable que la encuentren. Pero bueno, mis queridos cinéfilos y cinéfilas, a esta película de novedad en el frente le doy 4 estrellas y media de 5. Ahora estaré leyendo yo tus comentarios y me encantaría invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram como @GabyMesa8 o en TikTok como @GabyMesa con Z. Ya como diste lata en este video en particular, hace mucho no te portabas tan mal, pero bueno, espero que hayan disfrutado también la participación de Gia. Estaré leyendo tus comentarios, no olvides suscribirte al canal de Fuera de Foco para estar actualizado con todo lo que tenga que ver con críticas, noticias, entrevistas y mucho más. Mi nombre es Gaby Mesa con Z y los dejo con Gia.